de ayer domingo, se confirmó que los periodistas no participarán más de los programas con el Task Force en WIPR. La pregunta es la libertad de prensa otra víctima del coronavirus? Tenemos a esta hora en línea telefónica a la editora en jefe de Metro, el periódico Metro, Ayola Pireña. Buenos días. Gracias por Ayola, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días a todos ustedes y a su audiencia en la radio. Muy bien. El que los periodistas no puedan estar en estos programas especiales, ¿representa un ataque a la libertad de prensa? Pues sí, por supuesto. Como te digo, estamos ahora mismo en toque de queda, estamos en nuestras casas, en un lockdown, en una emergencia de salud, y es cuando más información necesitamos. Y el tener un gobierno diciéndonos que nos quedemos en nuestras casas, pero al mismo tiempo vedando periodistas, esa es la palabra, ellos están vedando periodistas de poder tener acceso a las fuentes principales de información. Y debo decir que no solamente es lo que pasó anoche, la prensa escrita, la prensa radial, la prensa digital nunca había sido invitada a estos task force. Solamente se había invitado a periodistas de canales de televisión, entiendo porque en un momento dado los presidentes de los canales hicieron algún tipo de reclamo y hicieron una alianza con el Canal 6. Cuando yo vi el programa me parece que fue jueves, viernes, el último que hubo periodistas, que los periodistas fueron incisivos con preguntas que había que hacer. Exacto. Ya ahí yo me sospeché de que probablemente estos programas se iban a terminar o algo iba a pasar, pero ser tan burdo de momento decir vamos a seguirlo haciendo pero sin periodistas me parece que es una burla al país, a la inteligencia del país. Esa conversación en estos programas especiales el gobierno selecciona lo que va a hacer. Perdón la pregunta. Entiendo que no. Por ejemplo, invitan al canal y cada canal envía al periodista que selecciona. No creo que ellos seleccionen al periodista, pero ahora de facto lo que hacen es que sacan a los periodistas, porque el compañero David Reyes, que está, ¿verdad? Está allí como en su función él es parte del departamento de noticias de WIPR, pero lo que hizo el sábado no me parece que sea una función periodística, sino más bien de moderación. Y sobre el programa ese que mencionaste de la semana pasada, esa conversación fue bastante amplia en las redes sociales, particularmente en Twitter, por lo que tú indicas, que como los periodistas fueron bastante incisivos en el tema del millón de pruebas y los contratos y todo eso, incluso miembros del Task Force se vieron medio molestos y después de eso salieron las declaraciones de que no, y qué pasa en la página, que esos son chismes, todo ese tipo de cosas. Ya todo el mundo se veía como que algo venía por ahí cuajándose. Claro, en ese programa vemos, por ejemplo, incongruencias o cosas ilógicas. El rector de Ciencias Médicas, que es el director o el coordinador del Task Force, decir que ellos solamente recomiendan, que no tienen que ver con la contratación, hasta ahí estamos bien, pero en un punto dice que ellos no tienen ninguna experiencia contratando, cuando él, en su rol de rector, ha mantenido y tiene contratos en Ciencias Médicas. De hecho, con el mensaje de texto que desató toda esta vorágine que recibe él de una persona para ofrecerle el millón de pruebas, esa persona que le da su teléfono al contratista es a su vez un contratista de Ciencias Médicas. En otro punto le dicen al periodista, me parece que es el secretario de Salud, ahí no estoy muy segura, al periodista de Univisión, tú vas a seguir, ¿hasta cuándo vas a seguir preguntando? Y el periodista muy claro en su trabajo dice, hasta que esto esté claro. Y bueno, la función del periodismo del periodista es preguntar, indagar. Hay muchísimas preguntas sin responder en medio de esta emergencia, y la Organización Mundial de la Salud establece que en medio de pandemias o emergencias de salud pública, la información, hay unos principios de cómo manejar la información. Debe ser clara, debe ser accesible, debe ser disponible. Y entonces eso es lo que no estamos viendo. Estamos viendo ahora cómo se limita el acceso, y como les decía, nosotros los periodistas de prensa escrita, no, por ejemplo, nosotros en Metro nunca hemos podido entrevistar al doctor Segundo Rodríguez, que es el coordinador del Task Force. En un momento dado nos dicen que le suministremos las preguntas por escrito, se las enviamos, nos envían la respuesta y surgen más preguntas, y entonces es imposible tener una dinámica así. Ahora, la prensa en Puerto Rico está muy comprometida y me parece que no va a dejar de hacer su trabajo porque nos pongan estas trabas, y vamos a seguir preguntando.
Sí, es verdad. Eso es, la verdad es que esto es una situación que yo creo que el gobierno, y le voy a decir una cosa, yo creo que toda esta teoría de que la prensa, esta relación que es como de adversario entre lo que es el gobierno y la prensa, la creó obviamente, la vendió muy bien el presidente Trump en los Estados Unidos. Y de cierta manera yo creo que como nosotros imitamos pues todo lo que vemos de Estados Unidos, pues hemos tomado una actitud similar. Yo siento que el gobierno se ha acercado aún más a esta línea de la prensa es una prensa que lo que está buscando es hacer que el gobierno tropiece, que siempre están criticando y están vendiendo esta teoría de que la prensa lo único que hace es criticar, cuando en realidad la única cosa que está haciendo la prensa es preguntar. Y muchas de las preguntas que hace no tienen respuesta. Y entonces pues hay que seguir preguntando cuando algo no tiene respuesta. Si tú quieres llegar al fondo, y gracias a la prensa, yo creo que el pueblo debe en este momento apoyar a la prensa, porque la prensa, además de sus trabajadores de salud, precisamente los que sacan esas noticias de esos trabajadores de salud, es muchas veces la prensa, que recoge la noticia, la investiga, la pone en contexto y luego se la da al pueblo para que el pueblo la digiera y pueda emitir una opinión al respecto. Claro, así que... y no se trata de unos contra otros, es cuestión de preguntar. Me parece que el gobierno puede llevar ese discurso de que la prensa lo que hace es chavar y criticar, pero la gente, mientras no vea que se están haciendo pruebas, porque esa es la pregunta, ¿dónde están las pruebas? Supuestamente hay 200,000 pruebas. La hicimos esta mañana, tuvimos al secretario de Salud, le hicimos la pregunta específica, porque así fue, en el cual él habla de 200,000 pruebas prospectivamente, pero decimos, pero espérate, pero es que estás hablando de 200,000 pruebas y solamente tienes 8,000, por lo tanto, ¿cuándo podemos hacer las otras pruebas que faltan? Porque insisten que necesitamos una muestra de 21,000 o 22,000 pruebas, según el CDC, dijo él. Pues entonces, y decimos que ¿cuándo vas a llegar a 22,000 pruebas? Y aún esta mañana, aún después de todo el tiempo que llevamos hablando de esto, él no tiene una contestación a esa pregunta. Pues entonces eso preocupa, porque dice, espérate, pero entonces tú no quieres que preguntemos más. O sea, ¿cómo vas a evitar ahora que precisamente en el foro correcto, que son esas reuniones en donde están todos los médicos, todos los funcionarios, y ese es el foro correcto, dejamos que todo el mundo dé su mensaje, después de que todo el mundo dio su mensaje, tienen que abrir a preguntas y respuestas para nosotros poder indagar específicamente y llevarlo al punto, ok, esto no está claro, venga, explique esto, porque tienen que explicarlo. El intento de comprar 1,000,000 de pruebas, ok, no se dio. ¿Cómo vamos a hacer ahora para adquirir más pruebas? No, y cuando el 1,000,000 de pruebas era la razón por la cual se dio el intento. O sea, están diciendo que la razón por la cual ellos se tiraron a lo loco es porque la cuestión era la prueba. Ok, una vez fallan, ¿cómo es que dónde está el discurso de la prueba? Si ellos lo dejaron ahí y ahora no quieren ni que se investigue. O sea, es una cosa, es una locura realmente. Sí, no, e increíblemente en el programa del sábado hablan de que se ha controlado la curva. ¿Cómo pueden plantear que se ha controlado la curva si no tenemos una muestra suficiente? Esta mañana, fue muy claro, porque se lo expuso muy correctamente al secretario, dijo, pero ven acá, ¿cómo es que ustedes están hablando de esto y de que pueden tomar decisiones sobre esto si ustedes ni siquiera tienen la data para poder basar esas decisiones? Ni siquiera la mínima, que son los 21,000 y pico de pruebas, que es la muestra que requiere según el CDC. Y han tenido semanas para hacer esas 21,000 y pico de pruebas y siguen hablando de cientos de miles. Y otra cosa, no solamente son los periodistas los que están a ciegas, que al final del día el periodista representa al pueblo, que es para llevar información al pueblo. Los alcaldes también están denunciando que no están recibiendo información. Ayer el alcalde de Orocovis, que es del Partido Nuevo Progresista, plantea, se está reportando que en mi pueblo hay positivos, estoy pidiendo saber en qué sectores, no me digan quién es, pero en qué sectores para yo tomar medidas. Pues no, tampoco le quieren dar información. El alcalde de Guaynabo lo entrevistamos la semana pasada, de 26 casos que tenía en aquel momento. Él solo tenía información de un caso. O sea, esto se está manejando como un secreto No, se está manejando, la teoría mía es que se está manejando como se maneja la imagen en unas elecciones. O sea, ellos saben que vienen unas elecciones
en la cual realmente nadie sabe ni la hora que es. Y ellos están tratando de, pienso yo, yo creo que hay demasiados publicistas metidos en el oído de la gobernadora. Y de eso ser correcto es muy triste, ¿verdad? Que en medio de una emergencia de vida o muerte estemos pensando en política. Pero como te decía, nosotros los periodistas vamos a seguir preguntando. Mira, nosotros, por ejemplo, en Metro, el jueves retomamos nuestra edición impresa. Pues ahí estarán nuevamente los reportajes y vamos a tener la alianza con el Centro de Periodismo Investigativo, que es el medio que tiene los recursos para investigar en profundidad, y vamos a seguir publicando, preguntando y publicando. Nadie, en verdad, nos va a detener.